Quiero ir a la palabra del Señor. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Salmo 112. ¿Lo encontraste? Bien. El Salmo 112 es un salmo que habla del hombre que Dios está buscando, del hombre desde la perspectiva de Dios. Y que me pareció muy oportuno compartirlo hoy con los hombres de la iglesia, con todos los varones. Pero también es importante para vos, hermana, como mamá, como hermana, como abuela, como tía, porque realmente es muy grande la influencia de la mujer en la formación de un verdadero hombre. Una de las cosas que Fernanda tuvo que compartir allá en San Juan fue acerca de la influencia de la madre, de la mujer en los niños. Y realmente los primeros años de la vida del varón son muy determinantes, marcan su vida, su carácter. Y realmente el hecho de que la madre tenga claridad de cuál es el tipo de hombre que hay que formar ayuda mucho para el resto de la vida. Porque no estamos criando niños, estamos criando futuros hombres. La niñez es una etapa pasajera, o por lo menos debería serlo. Y cuando no se hace bien el trabajo, tenemos niños de 20 años, niños de 30 años, no se llega a la madurez. Entonces, qué importante es que vos como hermana, como madre, como abuela, tengas claridad en estas cosas, porque el caso en la Biblia, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo Timoteo, que fue un pastor, un gran discípulo de Pablo, un hombre que fue muy importante en la iglesia primitiva. Él no tenía un padre creyente. Él no tuvo un padre creyente que le muestre un modelo. Él recibió la fe a través de su madre y de su abuela. Y llegó a ser un gran hombre de Dios. Entonces es importantísimo que también vos como mujer prestes atención a esta palabra, porque tenés mucho que ver con esto y con los planes de Dios para esta generación. Amén. Hoy necesitamos hombres de verdad. ¿Sí? Las familias, más que nunca, necesitan hombres de verdad. Las comunidades, las iglesias, necesitamos hombres de verdad. La sociedad está buscando hombres de verdad. Y ser un hombre de verdad tiene muchas características y es un gran desafío muy grande. Pero lo bueno es que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo podemos lograrlo. Amén. Dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá.
el deseo de los impíos perecerá. Amén. Quiero que vayamos por parte y miremos este salmo hermoso. Y dice, bienaventurado, feliz, dichoso. Sería la traducción más actual. Dichoso, feliz, doblemente feliz. El hombre que teme al Señor. El concepto del temor del Señor es uno de los temas que más me gusta hablar y uno de los temas más polémicos, porque siempre que hablo con la gente afuera, los que no conocen la palabra generalmente me dicen, ¿cómo le voy a tener miedo a Dios? ¿Cómo le voy a tener miedo a Dios? Bueno, esto es muy simple, es fácil de entender. En realidad, una persona no le tiene miedo a Dios porque no lo conoce. Así de sencillo. Toda persona que tuvo un encuentro con Dios tuvo mucho miedo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No hay nadie, ni un testimonio en la Biblia de alguien que cuando se encontró con Dios empezó a cantar y cosas así. Eso es nuestra fantasía. En realidad, todos los que tuvieron un encuentro con Dios sintieron un terror reverente ante la santidad de Dios, ante la grandeza de Dios. Nosotros hablamos con tanta facilidad, decimos Dios, y nos damos cuenta que estamos hablando de aquel que creó el universo con su palabra. Nosotros somos seres tan chiquititos que ante la presencia de Dios, realmente es como que tomamos conciencia de esta limitación, como decía Fernanda hoy, que somos tan frágiles. Entonces, por un lado, Dios es temible por su ser, pero el temor de Dios no es un temor en el sentido del miedo que te aleja de algo. No es eso. ¿Sí? Porque vos decís, yo tengo miedo de tal cosa, entonces me alejo porque tengo miedo. El temor de Dios es otra cosa. El temor de Dios es cuando vos vivís de tal manera que no querés hacer nada que le desagrada al Señor. Ese es el temor del Señor. El salmista decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En otras palabras, que aún lo que digo y aún mis pensamientos sean una ofrenda agradable delante de tu presencia. Eso es el temor del Señor. Cuando vos no querés hacer nada que pueda ofender al Señor, cuando vos no querés hacer nada que pueda desagradar al Señor, porque lo amás, porque querés agradarle, porque querés estar, que Él esté contento con vos. Entonces ya no significa solamente cumplir. No es algo externo. Lo externo viene después, pero empieza adentro. Es una determinación. Quiero agradarte, Señor, quiero agradarte, quiero que mis pensamientos sean agradables. Es como cuando viene tu hijo chiquito. Yo me acuerdo a veces nosotros nos pasaba, ¿no? Que venían las nenas de la escuela, por ejemplo, y decían que estaban sufriendo bullying en la escuela. No sé si a vos te pasa como papá, como mamá, pero cuando alguien le hace algo a tus hijos, parece como que toca la fibra más profunda de tu persona. Entonces lo natural que sería decirle, bueno, mira hijo, vos tenés que actuar de esta forma, tal cosa, así, así. Eso es lo natural, eso es lo que haría cualquier padre, ir a la escuela, hacer una protesta. Ahora, ¿qué nosotros hacíamos? Yo le decía, hija, vos tenés que perdonar a tus compañeros, tenés que bendecirlos, tenemos que orar por ellos, porque ellos no conocen al Señor. ¿Por qué yo hacía esto? Porque yo le tenía que enseñar a ellas, que el bien puede vencer al mal. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Jesús dijo, bendigan a sus enemigos. Amén. Vos podés moverte en el plano natural y hacer lo que el sentido común te indica y actuar como cualquier padre, o podés enseñarle a tu hijo, decirle, mira hijo, vos tenés posibilidad de cambiar las situaciones, pero desde la autoridad espiritual que tenés. Pero esto es práctico.
esto no es teoría, porque teorías tenemos todos. Ahora, cuando el asunto es aplicarlo en el momento que tenés que aplicarlo. Entonces, el temor del Señor es cuando vos le enseñás a tus hijos el camino del Señor, aunque eso implique pérdidas y dolor. Eso es el temor del Señor. Cuando el Señor sabe que vos vas a enseñarle a tu hijo el camino recto, aunque sea una pérdida para tu hijo. Una pérdida en el sentido humano. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vuelvo a repetirte el concepto de hoy. El cumplir no es deleitarte. ¿Sí? Vos podés cumplir porque sos una persona religiosa. Vos podés cumplir porque tenés el hábito de cumplir algo. No quiere decir que estés deleitándote en algo. El hombre temeroso de Dios no cumple los mandamientos porque sea una obligación. Cumple los mandamientos porque él disfruta de hacer esto. Disfruta de caminar en los mandamientos del Señor. Te estoy hablando de algo antinatural. Pero no te preocupes, porque después te voy a explicar cómo se hace. ¿Qué es deleitarte? Deleitarte es cuando vos estás ante algo que a vos te produce placer, que a vos te produce alegría, que a vos te produce regocijo. Y esto es algo muy amplio. Yo sé que hay personas acá tal vez que se deleitan mirando una casa. Ven una casa y dicen, wow, esta casa, qué belleza esta casa, cómo me gustaría, qué deleite, y ponen a mirar revistas de casas y miran casas. Otros tal vez miran vehículos y ven un auto deportivo y dicen, esto es lo máximo. Y se deleitan en eso. Yo sé que, por ejemplo, acá Marcelo, vos le das una herramienta y se tira abajo su auto y ese es el deleite para él. Pasan las horas, no come, no toma mate, nada, pero él está ahí, está deleitándose. Nadie tiene que obligarle. Vos tenés que decirle, vos le decís, mira, está roto allá, y ya se fue, ya está con el auto ahí porque él es un deleite. Entonces, si vos esto lo aplicás al Señor, eso es lo que está hablando la Biblia. Cuando llega un momento que vos, tu deleite, son las cosas del Señor. ¿Sí? No te estoy hablando de cumplir. Te estoy hablando de un disfrute. Te estoy hablando de cuando vos te acercás a la palabra, no por una obligación, sino porque disfrutás. Disfrutás. Es tu deleite. No sé, hermano, ahí es muy simple. Para vos tal vez sea tu deleite puede ser un plato de ravioles con tuco. Está bien. Es muy personal. Pero yo quiero que vos lo pienses y lo apliques a aquello que a vos te gusta y cómo vos sos con el Señor. Porque eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Este salmo es tan fuerte porque las promesas que trae son tan grandes y tan completas. Son tan grandes y tan completas. Pero tenemos que entender cuáles son los requisitos para que esas promesas se cumplan. Porque hay gente que dice, pastor, yo no vivo estas cosas. Yo no tengo una descendencia poderosa en la tierra, yo no tengo riquezas y bendición en mi casa, yo no tengo... Bueno, está bien, perfecto. Pero veamos cuáles son las condiciones para que estas promesas se cumplan, ¿ok? Dice, el que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Cuando un hombre está viviendo en el temor del Señor, ya está viviendo para las próximas generaciones. Cuando un hombre no vive en el temor del Señor, vive para sí mismo. Sigue siendo niño. Sigue siendo niño. Vive para él. Vive para su bienestar.
vive para su estar bien, para su comodidad. Esa es una marca muy fuerte del hombre que teme al Señor. El hombre que teme al Señor va a morir a lo que tenga que morir por la generación que viene. Y va a hacer el sacrificio que tenga que hacer por la generación que viene. Y si tiene que sufrir pérdida para que la generación que viene se pare encima y avance, lo va a hacer. Eso es una característica del hombre que teme al Señor. Y esto, hermano, esto es una transmisión. Esto es una transmisión de una vida. Esto no son teorías. Esto es una vida que se transmite. Esto es una, ¿cómo se diría? Se me está yendo el término. Es una continuidad. ¿Sí? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto caminar en el temor de Dios? Porque no tuvimos padres temerosos de Dios. Si nosotros hubiéramos tenido padres temerosos de Dios, nuestra vida hubiera sido totalmente diferente. Pero la verdad es que muchos de nosotros somos la primera generación que estamos aprendiendo a caminar en el temor del Señor. Y como estamos aprendiendo, cometemos un montón de errores. Porque estamos aprendiendo de viejos, estamos aprendiendo de grandes. No tuvimos un papá, yo no tuve un papá temeroso de Dios que en los primeros 5 años, 10 años de mi vida me enseñó a caminar en intimidad con Dios. No lo tuve. Yo pienso si hubiera tenido, imagínense, mi vida, lo que hubiera sido. Todas las cosas, los sufrimientos que me hubiera evitado, todos los errores que no hubiera cometido. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo ponerme mal por eso y lamentarme y llorar y no puedo hacer más nada. O puedo decir, Señor, yo voy a pagar el precio, voy a aprender, aunque me cueste, voy a sufrir, me va a costar el doble, pero le voy a dejar algo preparado para que mis hijos ya sepan lo que es caminar en tu temor y sepan la bendición que es caminar en tu temor. Pero es una decisión tuya. Porque esto es así, hermano, esto es una determinación. Vos ves el hombre hoy día, el hombre. Ya no importa qué edad tenga, no importa. No importa si tiene 30, 40, 60. Se mueve por emociones. Y un día le gustó una chica y destruye un matrimonio de 50 años porque le gustó una chica. Y no le importó los hijos, no le importó testimonio, no le importó los nietos, no le importó nada. Porque vive para él. Mientras él se sienta bien, ya está todo listo. Entonces realmente el temor de Dios es algo confrontar nuestra cultura, ir en contra de la cultura y decir, no, pará. Yo ya no vivo para agradarme a mí mismo. Yo vivo para agradar al Señor. Primeramente, para agradar al Señor. Segundo, para hacer de bendición al prójimo. Y en tercer lugar, quedo yo. Te vuelvo a repetir. Mi prioridad es agradar al Señor. Lo segundo, bendecir a mi prójimo. Y en tercer lugar, quedo yo. Si yo voy a hacer algo que por complacerme a mí no va a ser de bendición a mi prójimo, yo no puedo hacerlo. Porque eso va en contra del temor del Señor. Entonces esto es una decisión de madurar y de crecer. Pero dice que nuestra descendencia va a ser poderosa en la tierra. Y esto no es solamente tus hijos físicos. Estos son todos los hijos espirituales. Estos son todas las personas a las que vos influenciás. Hermano, cuando vos sos una persona que camina en el temor de Dios, vos sos muy influyente. Mucho más de lo que vos te das cuenta. Es impresionante la influencia que tiene un hombre que camina con Dios.
lo que va marcando, lo que va dejando. Hay una coherencia, hay una conducta y todos te están observando. No quiere decir que sos perfecto, nada que ver. Lejos estamos de ser perfectos. Pero sí hay una determinación en la forma que vivimos. ¿Sí? Dice, bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Esta es una de las cosas que el Señor nos promete si nosotros caminamos en su temor. Hermanos, realmente, como decía hoy Fernanda, como nosotros no nos criamos en hogares donde nos enseñaron el temor del Señor, los primeros años de nuestra vida fueron muy difíciles, porque había muchas bendiciones que nosotros no teníamos, porque no caminábamos en el temor del Señor. Es más, ni conocíamos el concepto, y éramos creyentes. Pero pensábamos que esto era una teoría, una cosa de tener mucha información. No tiene nada que ver con información. Tiene que ver con el corazón. Cuando tu corazón está alineado con Dios, Dios puede bendecirte en todo. Y lo hace. Y está tranquilo, porque tu corazón es de Él. Hay gente que dice, Señor, ¿por qué no me das más? ¿Por qué no me das más cosas? La Biblia enseña que las riquezas son dadas de acuerdo a la capacidad de administración que vos tengas. O sea que tu énfasis no tendría que ser, Señor, dame más, sino enséñame a ser mejor administrador de lo que hoy tengo. Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, se le va a poner sobre mucho. ¿Amén? Entonces, cuando a vos te está faltando, en el sentido de que vos querés más y no estás recibiendo más, no pongas en duda si Dios puede darte o no. Dios tiene todo para darte y es el ser más generoso del universo. El problema no es ese. El problema es si vos estás listo para administrar eso. Porque vos a tu hijo, vos le podés dar las cosas en la medida que él sepa administrarlo. Vos a tu hijo de 5 años no le das la llave del auto. Vos no le das la llave del auto, y no porque vos no ames a tu hijo, sino porque tu hijo no tiene la capacidad de administrar el vehículo a los 5 años. Y el tema es que si vos te quedás espiritualmente en la inmadurez, ¿cómo el Señor te va a confiar las cosas? Si Él sabe que vos te vas a mover por impulsos, que vos te vas a mover por estímulos, vos te vas a mover por lo que diga la televisión, la publicidad o lo que sea, o el quedar bien con otros. Ahora, si vos sos un hombre temeroso de Dios, vos sabés que todo lo que tenés es tuyo. Vos simplemente sos un administrador y no vas a mover nada si el Señor no te autoriza, porque vos sos un administrador. Y es muy tremendo esto. Entonces el Señor quiere bendecir tu casa, amén. El Señor quiere que tengas bienes y riquezas en tu casa, amén. Él quiere, lo dice acá en la palabra. Tu enfoque tiene que ser, Señor, haceme un hombre temeroso de ti. Haceme un hombre temeroso de ti. Dice, su justicia permanece para siempre. Cuando un hombre temeroso de Dios vive en la tierra, la persona muere, pero su influencia permanece. Y ese es el secreto de las naciones, donde nos anteceden a nosotros en los caminos de Dios. Las naciones, por ejemplo, del norte de Europa, las naciones nórdicas, donde hay una herencia cristiana mucho más sólida y donde ha habido generaciones de hombres temerosos de Dios, ellos tienen muchísimas bendiciones que nosotros ni nos imaginamos por el trabajo que han hecho los padres, los abuelos, por los principios en los que ellos han caminado. ¿Sí? Esto uno se da cuenta cuando uno va a Europa, por ejemplo. La honestidad de la gente.
Nosotros veíamos cómo, por ejemplo, la gente entra a los trenes sin ningún control y pagan porque quieren pagar. Nadie les controla. Imagínense si hicieran eso aquí. La gente va al supermercado y paga sola la mercadería. Nadie les controla. Ellos ponen, ellos pagan, ellos ponen la tarjeta y pagan y salen. Nadie les controla. Entonces, ¿cómo no van a ser bendecidas esas naciones? ¿Cómo no van a ser bendecida una nación donde la gente tiene una idea de que tengo que pagar esto? Y es, ¿cómo no voy a pagar? Estamos tan lejos de eso. Estamos tan lejos porque como nosotros somos los vivos de la película y nosotros somos los vivos, hoy tenemos el país que tenemos. Un país rico, un país lleno de recursos y con un récord histórico de pobreza, con un récord histórico de corrupción. Entonces, tenemos que replantearnos nosotros qué podemos hacer desde nuestro lugar. Obviamente que nuestra influencia tiene un límite, porque tenemos un área de influencia, pero yo te pregunto a vos como papá, te pregunto a vos como comerciante, a vos como empleado, a vos como miembro de iglesia, a vos como siervo del Señor en algún área. ¿Cuál pensás que está siendo tu influencia hacia tu entorno? ¿Qué está viendo la gente que te rodea? ¿Ve algo diferente en vos? ¿O sos como cualquiera? ¿Ve un ejemplo en tu vida? ¿Ve un modelo? Miran tu vida y dicen, yo quiero eso, yo quiero vivir así, yo quiero una familia así. Si eso es así, de eso estamos hablando. Dice la Biblia 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Un hombre temeroso de Dios pasa tiempos en tinieblas. Pasa tiempos en oscuridad. Caminar con Dios en el temor de Dios no significa que todo el tiempo el sol va a brillar sobre tu cabeza. Hay tiempos de oscuridad. Hay tiempos de prueba. Hay tiempos de dolor. Hay tiempos de incertidumbres donde no sabes qué hacer. Hay tiempos donde tenés que tomar decisiones y no tenés claridad de las decisiones. Hay tinieblas. Porque seguimos siendo humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que en medio de esas tinieblas, el Señor hace resplandecer la luz para vos. Esa es la gran diferencia. Cuando vos pasás una prueba, lo que sea, pero vos caminás en el temor del Señor, en un momento el Señor se manifiesta a tu vida. Y el Señor dice, hasta acá llegó tu prueba, ahora te exalto. Así funciona. Así funciona. Las pruebas son la manera, las tinieblas, las luchas son la manera que Dios te puede promocionar. Es la forma que Dios te puede llevar al nuevo nivel. Esa es la forma. Entonces no te asustes porque estés pasando tiempos de tinieblas. No te asustes. No tengas miedo. Es un tiempo necesario. Lo único, ocupate de no hacer algo que esté desagradando al Señor. No te estés quejando porque estás en prueba. No te estés lamentando. Alegrate, gozate. Gracias, Señor, porque estoy siendo probado. Gracias, Señor, porque me tenés por digno de pasar por esto. Dice la palabra que cuando nosotros caminamos con Dios y estamos probados, dice que la Shejiná está sobre nosotros. Shejiná es la gloria, es lo que descendía sobre el tabernáculo en el desierto. La gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo.
El apóstol Pedro dice que la gloria desciende sobre nosotros cuando estamos siendo probados. En otras palabras, la presencia misma de Dios está sobre nosotros de una forma más fuerte cuando nosotros estamos pasando por pruebas. Por eso cuando vos estás pasando por pruebas, si vos sos maduro y vos no te movés por las emociones, es el tiempo en que Dios más se va a glorificar en tu vida. Te lo vuelvo a repetir. Si vos sos una persona madura, sos una persona temerosa del Señor y estás pasando por pruebas, ese tiempo cuando vos más quebrado te sentís, más impotente vos te sentís, ese tiempo en que vos te sentís que no servís para nada porque tu vida está destrozada aparentemente, en ese tiempo es cuando más vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y es el tiempo que más de bendición vas a hacer a otros. Porque vos te ves quebrado, pero los otros ven al Señor en tu vida. Porque tu vasija está rota, pero la luz está saliendo, porque estás roto. Entonces ya no sos vos, es el Señor a través tuyo, dando a los otros. Y no se trata de cómo vos te sientas, porque vos como ser humano te podés sentir mal, pero eso no tiene nada que ver, a menos que vos seas una persona que viva por tus emociones. Porque si vives por las emociones, cuando estás en prueba vas a cambiar. Dice, es clemente, misericordioso y justo. Estos son atributos del carácter de Dios. ¿Sí? Cuando Dios se le presenta a Moisés y le muestra su gloria, le dice, yo soy misericordioso, yo soy clemente, yo soy compasivo. Ese es Dios. El hombre temeroso de Dios refleja el carácter de Dios. Porque uno es como aquel a quien adora. Si vos adorás al Señor, vas a tomar las características del Señor sobre tu vida. Vas a tomar vas a parecerte al Señor. El Señor te va a ir dando de su imagen. Te vas a volver más compasivo, más misericordioso, más justo. Porque Él te va impartiendo de su persona. Gobierna sus asuntos con juicio. Esto nos habla de responsabilidad y nos habla de madurez. El hombre temeroso de Dios deja de lado las niñerías. El hombre temeroso de Dios se hace cargo del lugar que le tocó en la vida y sabe que sus decisiones van a afectar a otros. Hermano, cuando vos vivís en el temor del Señor, pues ya no podés hacer lo que se te canta. Tenés que gobernar y tenés que gobernar con juicio, con buen juicio, con criterio. Tus decisiones afectan a otros. Ya no se trata de vos, olvídate de vos. Lo que vos haces afecta a tus hijos, afecta a tus vecinos, afecta a tu familia, afecta a tu congregación. Todo es afectado porque vos sos un referente para las personas. Pero tenés que asumirte. Y si no estás seguro de qué tenés que hacer, tenés que pedir consejo. Porque en la multitud de consejos hay seguridad. Pero ya no podés actuar impulsivamente. Porque el hombre de Dios tiene que transmitir seguridad al resto de las personas. Hoy la sociedad no sabe para dónde correr. Hay momentos en las familias que la gente no sabe para dónde correr. Los hijos están mal, la madre está histérica, está preocupada. Todos se van a amparar bajo los brazos del varón, del verdadero varón. ¿Y el varón qué va a hacer? ¿Se va a poner a llorar? ¿Va a salir a correr? ¿Se va a emborrachar? ¿Se va a poner a mirar la tele? Eso hace el hombre del mundo. Evadir su responsabilidad. Evadirse. Nosotros fuimos llamados a gobernar, no a evadir nada. Gobernar quiere decir tomar decisiones.
Gobernar quiere decir que si esto está mal hay que solucionarlo y voy a hacer los pasos necesarios para solucionarlo. Y se aplica a todas las áreas. Se aplica a todo, empezando por nuestra familia. Hoy la familia está en crisis. Sí, claro, está en crisis. Si no hay hombres. No hay hombres. Nosotros estábamos allá ministrando y el pastor repetía una y otra vez, sí, lo que pasa acá son todas mujeres. Y sí, era cierto, eran todas mujeres. Triste. Triste. Pero es más, se acostumbran a que es así. Entonces, si no hay familias fuertes, no puede haber iglesias fuertes. Pero el tema es que el que sostiene la familia en los momentos de crisis, en los momentos de verdadera necesidad, es el varón. Así como la mujer tiene un lugar de influencia y tiene un lugar de ser la que edifica el hogar y la que cuida, pero hay momentos, hermanos, que es el hombre el que tiene que estar como columna sosteniendo todo eso. ¿Y cómo hacemos? Ahí está la cosa. Acá está, acá está el secreto, ¿no? Yo quiero decirte algo más antes de esto. Toda área que vos no gobiernes de tu vida, alguien la gobierna por vos. ¿Sí? Toda área que vos no gobiernes de tu vida como varón, alguien la gobierna por vos. Entonces vos, si vos querés que tus hijos tengan una mejor vida que la tuya, enseñale a tus hijos a gobernar. Gobernar todo. Todo. Si vos no tenés una carrera profesional desarrollada, donde vos puedas tomar decisiones, alguien te va a manejar la agenda a vos. Y vas a trabajar para alguien y te va a decir cuándo tomarte vacaciones y cuánto vas a ganar. Y te va a decir cómo tiene que ser tu vida. Y cuándo tenés que dormir y cuándo estar despierto. ¿Sí? Alguien va a gobernar, siempre alguien va a gobernar tu vida. Si no lo haces vos, alguien lo va a hacer. Por eso es importantísimo que vos asumas el gobierno de tu vida y que enseñes a tus hijos a gobernar su vida. Tu hijo no quiere estudiar, decirle, hijo, cuando no hay cabeza, hay que poner lomo. Así que mejor estudia. Y no le tengas pena a tu hijo porque estudia. Es una bendición que tu hijo pueda estudiar. La peor maldición que tu hijo pueda estar como esos chicos en la calle que no pueden estudiar. Eso es una maldición. Eso realmente es una maldición. Que tus hijos estudien es una gran bendición. Apoyarles siempre para que estudien y para que puedan alcanzar los máximos grados, para que después puedan tomar decisiones. Amén. Dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahí está nuestra fuente, mis hermanos. Los hijos corren a los brazos de la mamá. La mamá corre a los brazos del papá. ¿Y el papá dónde corre? Solamente a los brazos eternos de nuestro Padre. El tema es que si no le conoces al Señor, si no tienes una experiencia vital con Él, cuando viene la crisis, no sabes a dónde ir. Si no cultivaste una amistad con Dios en el tiempo que pudiste hacerlo, cuando sobreviene una crisis, no sabes a dónde ir, porque no conoces a Dios. Es fácil deleitarte en un auto porque puedes verlo, en una casa, en un... Pero Dios es invisible. Si vos no tenés una experiencia vital con Dios, de haberlo visto obrar en tu vida, si vos no viste a Dios sanarte, si vos no experimentaste a Dios cuando te habló, si vos no experimentaste a Dios cuando te proveyó exactamente lo que vos necesitabas, si vos no conocés a Dios como un Padre amoroso, como decía hoy Romina, si vos no le conocés de esa forma, cuando sobreviene la crisis, sos un teórico más. No importa cuánto conozcas la palabra,
No importa qué ministerio tengas. No tenés lo vital, no tenés la conexión vital, no tenés la certeza, la verdadera fe que viene por la emuná, que viene por una confianza basada en la experiencia. De eso se trata. Cuando todos los días caminaste en el temor del Señor, cuando todos los días te levantaste y dijiste, Señor, voy a cuidar mis pensamientos, y voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar todo para agradarte, me voy a deleitar en tu palabra para conocerte, puedes tener la certeza de que cuando venga la prueba, todos van a poder venir a refugiarse a vos y vos vas a poder mantenerte firme. ¿Y de dónde se mantiene? ¿Cómo se sostiene este hombre? ¿Cómo se sostiene este hombre si todo está tan gris? Si hay tanto dolor, si hay tanta enfermedad, si hay tanta crisis. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo sostenés a otros? Solamente puedes sostenerte como Moisés, como viendo al invisible. Esto es real. Esto hay que vivirlo. Esta es la verdadera vida. Esta es la vida que vale la pena. Pero hay que tomar decisiones. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Cuando sos un hombre temeroso de Dios, no solamente tenés para vos, no solamente podés disfrutar de las cosas, sino que podés ayudar a muchas personas. Porque las personas saben a dónde ir. Las personas saben a dónde ir a buscar. Porque lo pueden ver en tu vida. Entonces te convertís en un ayudador. Te convertís en una extensión, en un brazo de Dios, en una mano de Dios, para dar a aquel que necesita. Y esto es algo amplio, espiritual, emocional, mentorear a alguien, suplir económicamente, dar ayuda, dar consejo. Es algo muy amplio, de acuerdo al don que tengas, de acuerdo al llamado que tengas. Pero te convertís en una persona que sos de ayuda para otros. No sos una persona que estás buscando ayuda, sos un ayudador. Esa es la diferencia. Cuando vos no caminás en el temor de Dios, siempre sos el que necesita ser ayudado. Y siempre vas a mirar al hombre para que el hombre te solucione tu problema. Y siempre el otro es responsable por lo que a vos te pasa. Siempre hay alguien que tiene que hacerse cargo. El gobierno, la iglesia, la escuela, alguien, porque vos sos el pobre. O vos elegís ponerte del otro lado del escenario. Subirte y empezar a cumplir el rol que te tocó. Y decir, yo no voy a ser más un observador de la vida, me voy a convertir en protagonista de mi propia vida. Amén. Yo quiero invitarte en esta noche que podamos orar juntos. Porque tanto hombres como mujeres necesitamos caminar en el temor de Dios. Es nuestra gran necesidad. Sin temor de Dios, no hay intimidad con Dios. ¿Sí? Sin temor de Dios, no hay intimidad con Dios. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen.